Hola a todos, bienvenidos a un vídeo al canal de The Sixman, donde hoy continuamos con la guía definitiva del draft y en este caso continuamos con los aleros. Bueno, pues como os comentaba, hoy continuamos con la guía del draft. Ya llevamos el vídeo de bases, estamos con el vídeo de escoltas, ya llegamos al ecuador de las posiciones para encontrarnos con los aleros. He de deciros que esta es la posición, sin ningún tipo de duda, más floja, pero que al mismo tiempo en el vídeo no va a quedar débil, ya que al final han ido cayendo escoltas y de los bases que entraron en el vídeo de escoltas, pues han caído escoltas a este vídeo, y de los ala pivots, que también es una posición bastante potente de este draft, alguno he tenido que meter en esta posición de aleros. Entonces, es una posición interesante en el sentido de que no vamos a encontrar tantos aleros puros, por ende, a la hora de que equipos necesiten este tipo de posición en el draft, lo van a tener bastante complicado, pero al mismo tiempo vamos a ver jugadores muy interesantes y muy distintos a lo largo de este vídeo. Así que si os están gustando la serie, dale like, suscribiros y esas cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y vamos de lleno con los jugadores, que el primer jugador es Nick Martinelli, jugador de la Universidad de Northwestern, que he descubierto hace poco y he de decir que me parece un jugador muy interesante. Jugador alero ala pivot, ¿vale? Porque ha jugado más de ala pivot a veces este año que de alero, pero es verdad que creo que a la hora de su adaptabilidad a la NBA va a encontrarse más cómodo en la posición de alero. Y es un jugador que ha tenido unas medidas en el draft combine de 1,99 m, 101 kilos, 2,08 y 2,65 de standing reach. Medidas buenas, potentes para salir en NBA, inclusive lo que os digo, para poder ser un poco ese perfil más a la pivot undersized, y que es un jugador curioso. ¿A qué me refiero con esto, vale? Un tío que ha promediado casi 36 minutos de juego esta temporada, con 23 puntos, 6,2 rebotes, 2 asistencias, 0,8 robos, tirando un 51% en tiros de campo, un 42% de 3 y un 81% en tiros libres. Es un jugador curioso en el sentido de que es un tío que se ha tenido que echar el equipo a la espalda, ¿vale? En Northwestern, y ha llevado a cabo toda la anotación por parte de su equipo. Evidentemente, esto es algo que yo comento siempre, hay que ser conscientes de que esto, si hubiese jugado, pongamos, en Duke, no lo tendría que haber hecho y por ende hubiese sido un jugador mucho más de rotación. Sin embargo, ha tenido que asumir un rol mucho más importante. Es verdad que hay un punto muy positivo y es la eficiencia con la que lo ha hecho. La productividad es algo muy destacable a su nombre, pero sí que creo que lo más destacable de él es su adaptabilidad a la liga. Va a ser un jugador de estos perfiles que vamos a ver en este vídeo, que no hay tantos y que a día de hoy solo hay 2 o 3, sobre todo en la segunda ronda, solo hay 2 de estos forwards más tiradores, porque en el vídeo de la pivot ya vais a ver que no hay nadie de este perfil. Y uno de ellos es Nick Martinelli, y son jugadores que tienen una gran capacidad de tiro, sobre todo con movimiento sin balón, ¿vale? Si se puede destacar como uno de los mejores tiradores, con un buen movimiento sin balón, un jugador también inteligente, que también es bueno cortando a canasta, que estas cosas sabéis que yo, por ejemplo, lo destaco mucho en los jugadores tiradores. Por ejemplo, Max Strus, perdonadme, tiene que, bueno, además de que también es un buen manejador de balón y tal, y toma buenas decisiones a la hora de los pases, es un buen jugador cortando a canasta, y eso, pues juntándoselo a un tirador, le vuelve mucho más peligroso, ¿no? Pues creo que es el caso de Nick Martinelli, ¿no? Ha demostrado que también puede tener ciertos movimientos de poste, pero bueno, eso yo creo que no lo va a abstraer tanto a la NBA y es evidente. Pero sobre todo destacarle como gran tirador, jugador eficiente a la hora de anotar, que se maneja bien por lo menos en las penetraciones, perdonadme, es decir, es un buen anotador a 3 niveles. En la NBA no va a tener que anotar a 3 niveles, pero sí que va a poder aportar el tema del tiro, el ser un jugador inteligente, el saber posicionarse en ataque y sobre todo, lo más importante, es un tío que juega con muchísimo hambre, ¿vale? Y eso es lo que más me ha gustado a mí, ya sabéis que es algo que yo destaco mucho. Tener hambre, tener ganas, competir en ambos lados de la cancha, y el tío es un competidor nato. Entonces, a pesar de que está proyectado a día de hoy como por el rango 50, yo le veo bastante claro que va a ser un jugador de rango reducido. ¿A qué me refiero con esto? Creo que desde los Spurs en el 52 a los Raptors en el 50, me parece muy complicado que no haya seleccionado. En esa zona están los San Antonio Spurs, los Orlando Magic, los Phoenix Suns, los Dallas Mavericks, los Denver Nuggets y los Toronto Raptors. Todos equipos que necesitan jugadores de este perfil y que, como os comento, al solo estar él y otro jugador que vamos a ver ahora mismo, creo que van a ir por ese rango y sobre todo él si no va un poquito más alto. En especial destacar a los Kings, ¿vale? Que están en el 45 y ya he leído que en los entrenamientos privados de los Kings en segunda ronda, sobre todo los que más están destacando son Otega Owey, que ya lo vimos ayer en el vídeo de escoltas, y el propio Nick Martinelli. Entonces, oye, fans de los Kings, si os acabáis llevando a Martinelli en el 45, yo creo que podéis estar contentos.
Continuamos en segundo lugar con Tyler Nickel, que es el otro jugador de este perfil que vamos a ver que son los únicos aleros barra ala pivots que hay tiradores puros o buenos tiradores dentro de este draft. Por ende, jugadores que van a estar bastante cotizados a pesar de que luego no sean mejores en cómputo global que otros prospectos de este draft. Jugador de 1,98 m, 99 kilos, con una envergadura de 2,04 y de 2,60, más positivas que las de Nick Martinelli en el sentido de un jugador que tiene un tamaño cercano al suyo, pero con mucha más movilidad y que puede jugar de tanto de alero como de escolta, inclusive podrías ponerlo de small ball 5 de 4. En ese sentido, a mi gusto, un punto a favor suyo. Ha sido un jugador que en su caso ha tenido mucha menor importancia a la hora de la anotación dentro de su equipo, ya que ha jugado 31 minutos, pero solo ha promediado 13,5 puntos, 3,2 rebotes, 1,2 asistencias y sobre todo ese 40% en tiros de 3. A ver, Tyler Nickel, yo sé que le he visto jugar más comparado que algunos jugadores que estamos viendo estos al final de la segunda ronda, porque al final ha jugado en Vanderbilt y ha jugado con mi queridísimo Tyler Tanner. Entonces, ha sido un jugador también muy interesante de ver. Cabe destacar que Tyler Nickel tiene una cosa, para empezar, a mi gusto, que hay que destacar, y es que no solo es un tirador puro, en el sentido de que es un tío muy atlético, ¿vale? Es mucho más atlético de lo que parece, es muy atlético, muy explosivo, tiene una capacidad de hacer mates bastante guapos cuando no te lo esperas, porque parece el típico tirador, pero eso no quita que, evidentemente, su mayor cualidad es el tiro, y lo tira y lo hace muy bien. ¿A qué me refiero con esto? Tiene una mecánica muy pulida y sobre todo muy rápida, ¿vale? Ya sabéis que, por ejemplo, hay jugadores en este draft que yo la mecánica no me tenían de convencer tanto, como puede ser, por ejemplo, la de Bukka Okori, porque la veo un poco lenta y como poco natural, ¿no? La de Tyler Nickel al revés, ¿vale? Es una mecánica que es algo automática, es como la de Klay Thompson, tira y piensas que va a ir dentro, ¿vale? Bueno, ahora ya no tanto con Klay, pero me entendéis, ¿no? Entonces, el caso, muy buen tirador puro, un jugador de tiro en movimiento que se siente muy cómodo también en la transición. A campo abierto, lo que os digo, también es peligroso porque no solo puede tirar, también puede penetrar y finalizar fuerte en el aro. Entonces es un jugador interesante en ese sentido. Es verdad que no es el defensor más potente del mundo, pero bueno, creo que tampoco te puedes esperar aquí un jugador two-way ultra versátil y tal. Al final te va a ofrecer un gran tirador en movimiento y un jugador también con ganas y con hambre de ganar partidos, que creo que eso también lo ha demostrado a veces tratando de liderar al equipo, no tanto a lo mejor desde la anotación, siguiendo un poco más ahí a Tyler Tanner, pero sí también un poco desde el espíritu, ¿no? Y creo que eso también es algo a remarcar. Para mí, él va a ir más alto, ¿vale? Por el tema de la movilidad, por el tema de que es un jugador que es un tirador sí que más puro, no tanto como Martinelli, que ha sido más un anotador a 3 niveles. Y yo creo que su rango sí que podría ir a los Knicks en el 31, porque ya hemos visto que a los Knicks les gustan mucho ese tipo de perfiles y no me extrañaría que quisiesen ir a por él arriba. Pero creo que como mucho puede caer al 46, porque Orlando me parecería muy extraño que le deje caer, aunque no creo que vaya a caer al 46, ¿vale? O sea, creo que equipos como Miami en el 41 puede gustarles bastante. Los Bulls en el 38 creo que también pueden estar bastante interesados. Entonces, yo creo que va a ser su rango, ¿vale? Es verdad que ahí lo proyectan ellos el 46 a los Orlando Magic, pero yo os digo que yo creo que más, o sea, tan bajo no va a ir. Continuamos con uno de los jugadores a mi gusto más interesantes de todo el draft, ¿vale? Y que tenía muchísimas ganas de hablar de él, que es Quadir Copeland, ¿vale? A Quadir Copeland yo no lo conocía bien porque yo de NC State sabéis que tenía en la mira a Paul McNeil, ¿vale? Que también era uno de los mejores tiradores del college, pero que al final ha decidido quedarse en la universidad. Pero ha aparecido Quadir Copeland de la nada. Es un jugador muy interesante, ¿vale? He puesto ahí alero, entrecomilladamente, y luego base como interrogación. ¿Por qué lo digo? A ver, Quadir Copeland es un point forward, ¿vale? 1,96 m, 93 kilos, con una envergadura de 2,10, ¿vale? Que es una barbaridad. Y al final que ha promediado unos números muy interesantes. ¿Por qué? 29 minutos, casi 14 puntos, 3,6 rebotes, 6,5 asistencias, 1,8 robos, 3 pérdidas, eso es verdad que hay que tenerlo en cuenta, y luego un 49% en tiros de campo, un 40% de 3 y un 78% en tiros libres. A mí en Quadir Copeland, ya os lo he dicho, ¿vale? Me parece que va a ser una de las sorpresas de este draft, sobre todo desde la segunda ronda. ¿A qué me refiero con esto? Es un jugador brillante en dos facetas, a mi gusto, que son a día de hoy muy importantes en la NBA. Uno, el saber correr en transición. No solo me refiero al saber jugar en un ritmo frenético, sino el saber jugar, utilizar tu cuerpo, tomar buenas decisiones, finalizar, lanzar de 3, pasar. Todas esas cosas las hace muy bien, ¿vale? Ha sido, de hecho, yo creo que su mayor punto fuerte esta temporada, el saber correr en transición, el liderar al equipo en ese aspecto, y de ahí también han venido muchas de sus asistencias, muchos de sus puntos, pero al mismo tiempo domina otra de las facetas importantes del juego, y es la versatilidad, ¿vale? Quadir Copeland es un jugador que puede ejercer de base de un equipo, puede jugar sin base y él hacer de point forward, al mismo tiempo puede jugar de escolta, combo guard, segundo jugador ofensivo con el balón en las manos, también te puede jugar de alero como jugador sin balón que corta canasta.
también al mismo tiempo puede ser un jugador de Spot Up 3. En ese sentido, nunca ha sido bueno, pero este año por fin ha conseguido desarrollar el lanzamiento de 3, no solo en volumen, sino también en porcentajes del 40%. Que puede ser el típico año de Najee Marshall que tiró 40% de 3 y luego nunca ha vuelto a tirar 40% y vuelve a tirar 28% el resto de su carrera. Pues puede ser. Pero yo creo que ese es el perfil, ¿no? Un poco de Najee Marshall, ese jugador un poco que lo hace todo, que es un buen finalizador, que es un buen pasador, que es un jugador inteligente, que en defensa es un jugador agresivo, que puede defender exteriores, que puede defender, no interiores, pero por lo menos ayudar en ese aspecto. Entonces, creo que va a ser un jugador cotizado, porque tíos inteligentes que sepan hacer todo y que además haya tirado bien de 3, evidentemente le suma un puntazo extra muy fuerte para poder subir en los big boards. Entonces, a día de hoy está proyectado más como un jugador del 43, pero yo creo que, lo que digo, jugador que perfectamente, creo que no va a ir de la segunda ronda, o sea, no va a salir de la segunda ronda, entonces, pues como mucho, creo que puede ir 31º a los Knicks, un poco lo mismo que he dicho con Tyler Nickel, pero es verdad que creo que puede ser un jugador que acabe cayendo un poco en el draft porque la gente tenga miedo de que al final no acabe siendo un tirador, o un tirador decente. Y es verdad que por encima de todo a día de hoy en la NBA, en los jugadores de rol, predomina que sepas tirar, y si no sabe tirar, a lo mejor puede caer un poquito. Le he puesto como rango así el 50 al 49, pero bueno, que me daría pena que caiga tanto, porque de verdad que es muy bueno, y no hay tantos que sean así de buenos en la segunda ronda, sobre todo jugando al baloncesto en cómputo global, ¿no? Pasamos a un jugador que creo que muchos de vosotros sí que conoceréis más, ¿vale? Y es Richie Saunders, ¿vale? Richie Saunders, ya lo sé, no es un alero, por eso le he puesto un asterisco, ¿vale? Pero tenía que meter a alguien en el vídeo de aleros y sacarlos del vídeo de escoltas. Y uno de ellos ha sido Richie Saunders, ¿vale? Jugador que la verdad que ha sido una pena, pero se perdió la última parte de la temporada, justo también la entrada en el March Madness de BYU por la lesión que tuvo, y eso puede ser que también le perjudique un poco a la hora de su posicionamiento en el draft, pero bueno, viendo un poco los jugadores que hay disponibles y su estilo de juego, creo que va a ser un jugador que acabará yendo alto en la segunda ronda. Es verdad que él también es un tirador, ¿vale? Pero sí que no me parece que sea un tirador puro como lo que pueden acabar siendo Martinelli o Nickel, ¿vale? Y creo que puede ser un jugador más interesante en otros aspectos del juego. Al final, Richie Saunders ha sido un gran anotador de temporada en BYU, que ha acompañado muy bien a AJ Devanza, ¿vale? Promediando 31,4 minutos, 18 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 1,7 robos, tirando un 38% en tiros de campo, de 3 y un 49% en tiros de campo. A día de hoy está proyectado más o menos como para ir el 36 en los drafts o algo así. Yo creo que es un jugador que de nuevo va a ir en segunda ronda. Puede ir arriba a los Knicks en el 31, pero yo creo que tiene posibilidades de caer bastante. Me parece un fit sí que él más... creo que tiene más sentido que él vaya, por ejemplo, a unos Magic antes que a un Tyler Nickel, porque creo que sí que les puede aportar también ese jugador que es más un guard que un alero, ¿vale? Por eso tampoco le quería meter en el saco de estos jugadores que, vale, le he puesto aquí porque es un jugador de 1,96 m, 93 kilos, envergadura de 2,05 y standing reach de 2,60. Buenas medidas, puede jugar de alero, de small ball 5, pero puede jugar de alero. Y la realidad es un jugador que puede ser interesante, ¿vale? Jugador para tener sin balón, pero es verdad que también Richie Saunders a mi gusto ha destacado también bastante como creador individual, como un jugador que también se puede crear sus propios tiros. Entonces, me gustaría verlo en un equipo donde le den algo de permiso para poder tener alguna posibilidad de poder crear sus propios tiros y no ser solo un jugador sin balón y de tirar desde la esquina. Que puede que acabe siendo su rol el resto de su carrera, estamos de acuerdo. Pero sí que es verdad que creo que es un tío que puede aportar bastante a ver sus equipos en NBA como fondo de armario, pero que es verdad que tiene un matiz muy importante. Y es que tiene 24 años, ¿vale? Richie Saunders, a los pocos meses de entrar a la NBA, ya va a tener 25, ¿vale? Draftar a un rookie de 25 años no es lo mismo que draftar a un rookie de 22. Es decir, igual que no es lo mismo draftar uno de 18 que uno de 20, no es lo mismo draftar uno de 20 que uno de 22, pero la distancia de 22 a 25 es muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque hay jugadores que tienen 22 años, por ejemplo, como hemos visto con Nick Martinelli, ¿vale? Que tiene 22 años, pero que ha pegado su boom esta temporada en Northwestern, ¿vale? Es el primer año que destaca en su carrera deportiva y que puede ser que todavía tenga algún margen de mejora, porque ha empezado a llegar un poco a ese pic, ¿no? Que ha llegado en su carrera universitaria en su último año y todavía puede que siga teniendo margen para mejorar. Yo no digo que Richie Saunders no lo tenga, ¿vale? Pero a mí me parece que es un jugador que el tener 24 años, que vayas a entrar a la NBA ya casi que con 25, es mucho, ¿vale? Porque 25 años, 25 años va a tener Cooper Flag cuando esté en el 7º año de su carrera en NBA, ¿vale? Entonces,
¿Es un jugador interesante? Sí, pero creo que eso le va a perjudicar, ¿vale? En su rango del draft. Y creo que va a acabar siendo más un jugador de segunda parte de draft más que primera. Pero como está proyectado tan arriba, no le he querido poner yo en mi rango. Pero la realidad es que si tuviese que deciros la verdad, no me extrañaría que acabe cayendo inclusive equipos como Houston en el 53, Golden State en el 54, New York en el 55, porque es verdad que también es un jugador que ha sufrido de la lesión, que eso los equipos también lo van a tener en cuenta y que al final, pues bueno, ojalá que le vaya bien en la carrera, evidentemente, pero que bueno, entra con cositas complicadas de cara al proceso de draft. Y llegamos a Allen Graves, ¿vale? Aquí damos un salto importante, no solo en estilo de juego, sino también en rango, ¿vale? Y pasamos ya a la primera ronda. Allen Graves ha sido un jugador difícil de predecir dónde va a acabar, porque al final estamos hablando de un alero casi que a la pivot más a mi gusto que alero, de 2'03", 102 kilos, con una envergadura de 2'13 y un standing reach de 2'71, ¿vale? Que tiene un rango bastante amplio. A día de hoy está proyectado para ser más o menos muy final de primera ronda, más o menos como pick 30, pick 29, pero yo creo que puede ser un jugador que dé la sorpresa y suba bastante. Al final es como el rey de las analíticas avanzadas, es como el mejor en todo, tendría que ser entonces como el 10º mejor jugador del draft. Pero a ver, yo os he dicho muchas veces lo mismo. Ha jugado en Santa Clara, ha jugado en sexto hombre. Pasó recientemente lo mismo hace unos años con Patrick Williams, que era el rey de la estadística avanzada en muchísimas cosas, era el sexto hombre en su equipo y acabó cuarto en un draft, ¿vale? Y ya sabemos lo que es Patrick Williams a día de hoy. Yo no digo que Allen Graves vaya a ser Patrick Williams, no estoy diciendo esto, pero que mucha gente está diciendo que a lo mejor de Allen Graves te sale un jugadorazo, ¿vale? Y a lo mejor Allen Graves te acaba siendo el Cam Johnson, pero no el de los Nets, sino el Cam Johnson que hemos tenido esta temporada en los Nuggets. Que es un buen jugador, ¿vale? Que es un buen jugador, pero que tampoco estamos hablando de que te vayas a encontrar un All-Star. Y en este draft, ¿vale? Para coger a un jugador como Allen Graves, si lo quieres coger en el 12, como se está rumoreando para los Thunder, inclusive para Charlotte en el 14, Chicago en el 15... Tienes que coger un jugador que de verdad pienses en este draft que te puede ser una pieza fundamental de tu futuro. Y a lo mejor Allen Graves es una pieza muy buena en un equipo contender, pero no una pieza fundamental que sea uno de tus 3 mejores jugadores. Y en este draft tú tienes la posibilidad de conseguir uno de esos jugadores para tu futuro. Entonces Allen Graves, a mi gusto, por mucho que sea un gran jugador de rol y pueda a largo plazo ser un gran jugador de rol NBA titular, no quita que en este draft tenga un poco de mala suerte en el sentido de que hay tanto talento diferencial que puede que le perjudique, ¿vale? O un equipo que esté buscando un jugador de rol y tal, ¿puede encontrar en Allen Graves ese jugador? Sí, pero podríamos estar hablando ya más de rangos como Philadelphia en el 22, New York en el 24, los Lakers en el 25, los Nuggets en el 26. Si él va en ese rango, me parecería algo con sentido y razonable. Pero cogerle en el 14, en el 13, en el 15 por delante de otros jugadores me parecería un poco excesivo, sobre todo porque es lo que os digo. Creo que tienen que priorizar, sobre todo los equipos que están en esos rangos, coger jugadores que puedan ser más importantes y sobre todo más especiales, ¿no? Que creo que es un poco lo que me pasa con Allen Graves. Es un gran jugador, pero no le veo tan especial como otros prospectos. Aún así, ha tenido buenos números para ser sexto hombre. 23 minutos, casi 12 puntos, 6,5 rebotes y 2 asistencias, con 2 robos por partido, tirando un 51% en tiros de campo y un 41% en tiros de 3, con un 75% en tiros libres. Allen Graves ha tirado bien de 3, estamos de acuerdo, pero tampoco estamos hablando de que vaya a ser un ultra tirador puro. Es verdad que es un buen tirador y ha tirado un volumen razonable, pero tampoco es que estamos hablando de un tirador puro como puede ser, por ejemplo, un Tyler Nickel o una Isaiah Evans, ¿vale? Aún así, un buen jugador que te tira bien de catch and shoot, que hace con las cosas bien, pero que sobre todo para mí algo que ha destacado puede ser esa defensa, sobre todo esas lecturas de pase, que es bastante agresivo y que le ha dado ese lugar a esos robos, pero que hay que tener en cuenta ciertos matices. Tampoco estamos hablando de un jugador muy rápido o ultra rápido de pies, ¿vale? Para poder jugar de 3, por eso yo pongo un poco el asterisco de hasta qué punto va a poder ser el alero, y a lo mejor es más una la pivots, ¿vale? Y también esa versatilidad defensiva, ¿no? Es un jugador físicamente potente porque pesa 102 kilos, pero tampoco es un jugador que pueda postear a los rivales y también a lo mejor le pueden costar algunos emparejamientos físicos en el interior porque por mucho que pese no tiene esa musculatura, ¿no? Entonces creo que es un chico que todavía tiene que desarrollarse, es verdad que es un freshman y que es normal que tiene que desarrollarse, pero creo que la gente está concibiendo de manera errónea su entrada a la liga, es decir, el que sea analíticamente un jugador eficiente y productivo y que haya sido un jugador potente desde el banquillo esta temporada y que físicamente sea grande, no implica que vaya a ser un jugador que desde el minuto número 1 vaya a poder aportarte 20 minutos en un equipo de playoffs. Que a la larga, sí,
pero que el hecho de que tú estés adaptando un jugador que es de rol, más que un jugador con potencial, como puede ser un Quintans o alguien del estilo, no implica que él, por ser un jugador de rol y no más de un potencial mayor, vaya entonces a ser más bueno desde el minuto 1. No. Y creo que eso es algo como que no se está hablando de él y me parece un poco tonto, ¿no? Porque creo que es algo obvio y que la gente no está sabiendo valorar a mi gusto correctamente. Pero bueno, es un poco una percepción que os quería dejar porque es algo que, lo que os comento, creo que no se está hablando lo suficiente y que es algo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Aún así, a mí es un jugador que me gusta, ¿eh? He de decir que me gusta y que ya veréis dónde le tengo mi Big Board, porque yo le tengo más alto del pick 30. Pasamos a Isaiah Evans, ¿vale? Otro jugador que a mí me gusta mucho y que creo que también es un jugador, en este caso, muy especial y que probablemente sea el tirador más puro, si estamos hablando de pureza de tiro, de todo el draft. Es verdad, ¿vale? Que Isaiah Evans es un jugador que tiene una cosa que a destacar y es que es un chaval que no es alero, ¿vale? Sí que es verdad que también le he tenido que poner de alero porque creo que va a poder jugar de alero lo que os comenté un poco de Landry Shamet. Le estoy poniendo de ejemplo, pero es que lo hemos visto en las finales, ¿vale? Ese jugador que es undersized para ser un alero, pero que aún así los equipos ya lo utilizan de alero porque las posiciones en el día de hoy en la NBA, pues bueno, son lo que son, ¿no? Y mide 1,97 m, 85 kilos, 2,05, 2,65. Es verdad, buenas medidas para ser un escolta. A lo mejor tiene que ganar un poquito más de músculo de cara a las próximas temporadas en la NBA. Pero que he de decir que ha ganado porque cuando estaba editando su carta, como ya tenía su gráfico hecho del año pasado, el año pasado en el Draft Combine pesó 79 kilos y este año ha pesado 85. O sea, que ha ganado 6 kilos. Es decir, bastante bien en ese aspecto. Cosa destacable de Isaiah Evans, que ya lo he comentado muchas veces. Ha sido un tirador engañoso este año, ha tirado un 36% de 3, ha tenido mayor responsabilidad en el tiro de lo que tendría que haber tenido y por ende sus porcentajes han sido malos. Eso ya lo he dicho, así que ya no quiero repetirlo, pero bueno, por si alguien no lo sabía, ¿vale? Aún así los números han sido muy buenos, 15 puntos, 3,2 rebotes, 1,3 asistencias, 1,4 stocks. Gran jugador, ha tenido una gran responsabilidad en ataque en Duke este año porque la anotación exterior no era tan potente como la de la temporada pasada. A mí me gusta mucho, ¿vale? Creo que es un jugador que, lo que os digo, te va a aportar ese tirador puro, ese tirador único que no hay tanto en este draft y que puede encantar, ¿no?, a muchos equipos de la primera ronda y que al final, para mí, tiene un rango bastante amplio. Es verdad que creo que puede ir a los Bulls en el 15 si lo quieren seleccionar porque los Bulls necesitan tiradores como el comer, pero es verdad que puede acabar cayendo bastante y se está rumoreando que puede caer a Dallas en el 30. Me parece bastante loco que pueda caer de la primera ronda, ¿vale? Pero es una posibilidad que podría llegar a pasar, pero prefiero descartarla porque me parece bastante extraño que jugadores de 22, 23 años vayan por encima suyo. Ya no solo porque él sea más joven, sino porque es que además es lo que os comento. Hay muy pocos jugadores de este perfil en su draft, ¿vale? Justo ahora se han juntado que en este vídeo estamos hablando de Richie Saunders, de Tyler Nickel, de Martinelli, pero puros en este draft, tiradores puros, es que estamos hablando de Isaiah Evans y de Tyler Nickel. Ya está. Entonces, a Isaiah Evans, lo que os digo, creo que en Toronto podría jugar bastante bien, sí que sobre todo desprenderse de Grady Dick, en San Antonio podría ser un jugador interesante, pero yo para mí, sobre todo los equipos que destacan más son Filadelfia o Detroit, que creo que pueden ser equipos de destinos interesantes, Atlanta, si a lo mejor se quieren desprender del contrato de Corey Kispert, y si no ya estaríamos hablando de equipos más como Minnesota, Cleveland o Dallas, ¿vale? Pero creo que es lo que os digo. Va a tener bastantes novias, sobre todo en esa última decena del draft, del 21 al 30, y creo que ese va a ser su rango más realista. Pero, lo que os decía, no quería descartar que puede ir un poquito más alto y puede ir a unos Bulls en el número 15. Continuamos con Dalen Swain, ¿vale? Un jugador que me encanta en el draft, que he apoyado mucho durante toda la temporada en Texas, y que la realidad es que estoy un poco triste porque está cayendo un poco en los mock drafts, ¿vale? Un jugador que tiene 20 añitos, ¿vale? Que va a entrar a la NBA con 21 y que puede jugar un poquito de todo, ¿vale? Alero, escolta, a la pivot. Yo siempre le he comparado con Naji Marshall, ¿vale? Porque me recuerda muchísimo a él. 32,3 minutos, 17 puntos, 7,5 rebotes, 3,6 asistencias, 1,6 robos, 2,7 pérdidas. Ha tirado un 54% en tiros de campo y un 36% de 3 con un 82% en tiros libres. Tiene unas medidas fantásticas, 2 metros, 96 kilos, 2,08 de envergadura, 2,65 de standing reach, buenísimas medidas para un jugador de ala, ¿vale? Son las medidas adecuadas para un jugador NBA. Y que es un tío que está variándose mucho el rango donde puede ir. Se rumorea que por poder podría ir hasta 11º para unos Warriors que quieren jugadores de ese perfil, pero por poder podría caer hasta el 25 a los Lakers, ¿vale? A mí me da un poco de pena, porque a día de hoy está rumoreándose más que puede caer más esos rangos del 23, 24, 25, y me parece que la gente está siendo muy injusta con él. ¿A qué me refiero con esto? Naji Marshall es con quien yo lo comparo, porque creo que es un ejemplo, que es muy útil para entenderle como jugador. Naji, yo siempre digo lo mismo. Mucha gente le comparaba hace mucho tiempo con ese tipo de perfil más two-way, lanzador de 3, 3&D y tal. No estoy de acuerdo, ¿vale?
Dylan Swain es como Najee Marshall. Son jugadores que por encima de todo son anotadores, ¿vale? Najee Marshall es un gran anotador de banquillo. Es lo que ha demostrado estas últimas temporadas en Dallas, además. Que una cosa es que tú le quieras utilizar como jugador off-ball y tal, está bien, pero son jugadores que predominan con el balón en las manos su mejor estilo de juego, que es la penetración, el penetrar a canasta, el finalizar con contacto, el ser un jugador con un primer paso rápido para su altura, que puede superar a sus rivales, y que en defensa es un jugador versátil, que te puede ser el point of attack defender defendiendo la base rival, que puede defender a la pivot contrario, o sea, te va a ofrecer versatilidad en ambos lados de la cancha, pero sobre todo con balón en ataque. Y por eso a mí me parece que se está siendo un poco injusto con él. Para empezar, porque ha tirado un 34% de 3, como con 3 intentos por partido, que está bastante bien. Y segundo y más importante, hemos visto esta temporada lo importante que es un jugador como Najee Marshall y lo cotizado que estaba dentro de la NBA, que todos los equipos contenders lo querían. A pesar de que estaba tirando, ¿cuánto tiró Najee esta temporada? Un 26, un 27% de tiros de 3. Si no estaba tirando bien, si no metía un triple. Ya os digo yo que no metía un triple. Pues da igual, porque los jugadores de este perfil, que son tan inteligentes, que saben decidir tan bien, es un poco el Quadir Copeland, ¿no? Que os he comentado antes, pero más potentes físicamente, con más capacidad anotadora, con más talento, ¿no? Por así decirlo. Me parecen muy útiles para muchos equipos NBA. Sobre todo que necesitan este perfil de defensores del banquillo, y por eso le pusimos en nuestro proyecto para Charlotte, que al final te dan defensas del banquillo, pero también te van a dar anotación desde el ala, que eso es algo importante para ti, y que además se acaba desarrollando un tiro de 3, tienes uno de los mayores robos del draft y que solo tiene 20 añitos. Pues bueno, la gente le está penalizando porque dice que no es un tirador puro y que al final, si no tira, por muy bien que haga el resto de cosas, no va a ser tan importante. Pues no estoy de acuerdo. De nuevo remito a lo que os he dicho con Najee. Creo que este tipo de perfiles se tienden a infravalorar por el hecho de que nos hemos obsesionado tanto con el triple, que al final hay equipos que a veces juegan con tantos jugadores abiertos que luego hay un espacio interior que se genera que jugadores de este estilo pueden aprovechar. Entonces lo que os digo, creo que si el equipo adecuado lo seleccionase, creo que podrían darle un uso muy potente. Como por ejemplo, pues Charlotte en el 18, los propios Warriors en el 11 creo que sería increíble para ellos. Los Pistons creo que también podría darles bastante, pero sobre todo equipos como por ejemplo Filadelfia, que generan muchos espacios y que luego les falta presencia física y atlética, sería increíble para ellos. O sea, hay muchas opciones y creo que muchos equipos deberían de apostar por él antes de que les caigan a unos Lakers o unos Denver en el 25º y 26º puesto, que me parecería demasiado. Y ya vamos a pasar con los últimos jugadores de este vídeo, ¿vale? En primer lugar tenemos a Nate Ament, que es un jugador que para mí es más un ala pivot que un alero, ¿vale? He de decíroslo, pero bueno, le tengo que meter en este vídeo por lo que os he comentado de la falta de aleros, y que es un jugador que ha dado unas medidas muy bestias, ¿vale? 2.07 96 kilos con 2.012 de envergadura, perdonadme, y 2.78 de standing reach. Es verdad que es un jugador que a día de hoy está sonando que puede ir para Brooklyn en el 6, para los Kings en el 7. Ha salido un reporte que los Mavs podrían estar interesados del N9. Por favor, Dallas, no le cojáis. Lo único que os pido. Pero que para mí es un jugador que ya sabéis que siempre me ha dado, o me ha dejado un poquito de luces y sombras esta temporada. Es verdad que ha promediado unos números bastante buenos. 30 minutos, 16,7 puntos, 6,3 rebotes, 2,3 asistencias, 1,6 stocks, 2,3 pérdidas, que es algo a destacar de él, pero que te ha tirado un 40% en tiros de campo y un 33% en tiros de 3. Yo hay algo que siempre comento con Nate Ament, ¿vale? Creo que Nate Ament es un jugador que es difícil de entender qué perfil puede ser a futuro. Mucha gente piensa que puede ser Kevin Durant y mucha gente, en la que ya lo incluyo, pensamos que puede estar o puede acabar estando más cerca de ser Georges Niang que Kevin Durant, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado, porque es un jugador que puede acabar yendo muy alto y que acabe siendo la sorpresa del draft y que tenga razón el equipo que le seleccione, y que estamos hablando de un jugador como un Jalen Johnson, ¿vale? Que es lo que están diciendo los Nets, que es lo que se rumora, que piensan que puede ser el Jalen Johnson de este draft, ese jugador que no terminaba a lo mejor de convencer porque los números no habían sido los mejores en college y que luego demuestre que el talento que tenía era verdad. Spoiler, no se parece nada a Jalen Johnson, eso para empezar. Y sobre todo, que es un jugador que te puede salir de ese estilo, pero lo que os digo, también puede acabar siendo más un jugador de rol y puede acabar siendo un perfil más un Ousmane Dieng, un jugador que nunca se termine de acomodar en un rol NBA exacto, que bueno, ahora ha destacado un poquito en Milwaukee tirando de 3, pero que ya es más un 3&D que otra cosa, y que al final tiene esa versatilidad para poder jugar de 3 o 4 que yo llamo falsa. Es decir, tienes el talento como para poder jugar de 3 porque tienes una creación de tiros individual por encima de la media de jugadores de tu altura en el 4, pero al mismo tiempo no tienes la versatilidad defensiva ni la rapidez de pies para poder jugar de 3, y al mismo tiempo tienes la debilidad física como para no poder jugar de 4. Entonces, si no eres un 3 y no eres un 4, y además, a mi gusto, tienes una falsa también creación de tiros individual, porque vale,
puede crearse sus tiros, pero no tiene velocidad, tampoco tiene la calidad suficiente como para poder desprenderse de sus rivales, porque tampoco tiene esa capacidad física. Entonces, los tiros que se tiran no suelen ser tiros buenos, la elección de tiros es forzada. A mí se me queda un prospecto que no me gusta. Es verdad que hay equipos que entiendo que puedan querer hacer una apuesta por él, pero va a haber que entender que netamente es un jugador que no va a jugar bien ni en su primera ni en su segunda temporada. A lo mejor en su tercera temporada de repente pega un salto y se convierte en un jugador brutal y acaba siendo un jugador increíble. Pero a lo mejor es un jugador que acaba siendo Zaccharie Sasser, ¿vale? Y si tú estás en este draft con el pick 6, no quieres coger a Zaccharie Sasser, ni quieres coger a un futuro Dean Wade, ni quieres coger a Georgius Niang, ¿vale? Quieres coger a un hipotético Kevin Durant. Entonces, si crees que es Kevin Durant, cógelo. Pero si no estás seguro, no aprietes el gatillo por él. Porque hay 50, voy a decir, no, 50 no, pero hay 10 o 15 jugadores más interesantes o con mayor potencial que él, seguro en este draft. Y de ahí que yo más o menos ya veréis dónde le tengo rankeado en mi Big Board, pero que a día de hoy está pues proyectado más o menos 19º, pero es lo que os digo, estás hablando que estás viendo bastante en los mock drafts, que hay equipos que pueden estar bastante interesados en él y que ojo, cuidado que no acabe yendo en el top 10. Y ya vamos a pasar a los dos últimos jugadores de este vídeo, ¿vale? En primer lugar, Jaxel, que Jaxel, a pesar de estar proyectado más o menos como décimo primero, décimo segundo, tiene pinta que puede acabar yendo más abajo que el propio Nate también, pero que a día de hoy es verdad que está proyectado más o menos en el consenso que va a ir más alto. Es verdad que Jaxel yo creo que es uno de los jugadores que tiene el rango más pequeño de todo este draft, es decir, yo creo que Jaxel va a entrar en la lotería, como mucho creo que puede caer al 15º, 16º puesto. Aunque es verdad que quería comentaros que se está diciendo que puede que por el tema de la edad acabe cayendo y caiga equipos más como los Pistons en el 21, los Spurs en el 20, lo cual me parece una locura porque como les caiga Jaxel a los Spurs en el 20, yo personalmente me desmayo. Pero es verdad que es una posibilidad que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que sobre el papel, ¿vale? Si todo pasa más o menos como tendría que esperarse de él, es uno de los jugadores o el jugador con el rango más pequeño. Porque al final, obviamente, Daivansa tiene el rango más pequeño, pero me entendéis, ¿no? Entonces, es un jugador complicado en ese sentido, porque 30 minutos, 15,1 puntos, 6,8 rebotes, 3,2 asistencias, 1,1 robos y 1,2 tapones, tirando un 52% de tiros de campo y un 37% de 3. A Jaxel ya le conocemos todo, ¿vale? Es un jugador increíble, hace todo, las medidas son abusivas, o sea, 2,05 de altura, 109 kilos, 2,22 de envergadura, 2,76 de standing reach. Estamos hablando de un jugador que tiene unas medidas perfectas para poder jugar de alero en NBA, para poder jugar de 4. A mí es verdad que este año cuando ha jugado de alero me ha gustado más que cuando ha jugado de 4. Creo que en la NBA, por el estilo de juego de la NBA, acabará siendo más un 4 que un 3, pero vamos, que puede jugar de las dos posiciones perfectamente. Y es un jugador espectacular, ¿vale? Ha sido un defensor muy inteligente, lo que os digo, ya todos los conocemos, ha tenido una creación individual de tiros también fantástica. Pero para mí, lo que os digo, creo que lo más importante va a ser el cómo va a poder encajar en cualquier equipo de la NBA, en cómo te va a poder aportar anotación, en cómo va a ser un jugador, lo que os digo, inteligente en defensa. Es capaz de entender cuándo tiene que ayudar, es capaz de entender cuándo tiene que meter la mano, es capaz de entender cuándo tiene que quedarse con su hombre y dejar al jugador defensivo sin ayudas. Sabe también entender en ataque cuándo pasar la pelota, cuándo penetrar la canasta, cuándo pausar el juego. Se nota la experiencia, pero también se nota el talento y la capacidad de juego. Ya sabéis que el año pasado fui muy pesado con él, porque me gustaba mucho de Florida. Al final tuve mala suerte porque no quiso entrar al draft. Pero bueno, me alegro porque este año en Michigan le ha hecho ser un mejor jugador y sobre todo le ha hecho mejorar en el draft stock. Y pasamos ya al último jugador del vídeo, al que para muchos es el mejor jugador del draft, que para mí es el segundo mejor jugador del draft y que entiendo si hay gente que quiere entender que es el mejor jugador del draft. Jesse Daivansa, ¿vale? 2,04, 98 kilos, 2,15, 2,69, medidas ideales para ser un prospecto NBA de ala. El alero más puro, probablemente este draft, lo cual es bastante curioso, que sea el jugador más, o el mejor jugador de este draft, o el segundo mejor, el alero más puro, y que luego no haya tantos aleros en este draft, es bastante jodido para los que quieren aleros y están en media tabla. Porque ha promediado 35 minutos, 25,5 puntos, que es una salvajada, 6,8 rebotes, 3,7 asistencias, 1,1 robos, 0,3 tapones y 3,1 pérdidas, tirando un 51% en tiros de campo, un 33% de 3 y un 77% en tiros libres. Daivansa ha sido un jugador increíble, ¿vale? Esta temporada ha sido un jugador muy disfrutable. Es verdad que ha estado bastante solo en BYU durante muchos tramos, sobre todo al final, que ha tenido que echarse el equipo a la espalda tras la lesión de Richie Saunders, pero que es verdad que, ¿qué queréis que os diga? Anotador a 3 niveles, es verdad que a lo mejor a 2 niveles de momento, porque el tercer nivel, que es el tiro de 3, le cuesta bastante en algunos momentos, y que tiene que mejorar facetas como la defensa. Es verdad que la defensa
A mi gusto, ya lo he comentado varias veces, ha estado bastante sobrevalorada en muchos tramos de la temporada. Creo que la gente, ahora que ha empezado a ver bastantes vídeos suyos, se ha dado cuenta que en verdad no es tan buen defensor, pero que bueno, que es al final como Jalen Johnson, como este tipo de jugadores como Michael Porter Jr., o sea, tienen todos los intangibles y todas las características y atributos físicos para poder ser buenos defensores. Otra cosa es que lo sean, que hablando de Jalen Johnson, otro jugador que está muy sobrevalorado en defensa, que no es un buen defensor. Entonces, AJ Dybantsa puede ser todo lo buen defensor que él quiera. Hay que ver hasta qué punto se va a implicar en ese aspecto del juego, ¿no? Es verdad que sobre el papel, ¿vale? Él va a ir tanto a equipos como Wizards o como Utah, que tienen buenas infraestructuras defensivas y que él, con que sea un defensor average, va a ser suficiente, pues que tampoco va a tener que hacer mucho más en especial, entonces va a poder consolidarse más como ese jugador. Entonces, mi punto con él es, ¿en qué se va a convertir AJ Dybantsa? Que es lo que os he comentado siempre. AJ Dybantsa se va a convertir en un jugador como Kevin Durant, como Carmelo Anthony, o sea, como Kawhi Leonard, un jugador que te puede liderar un proyecto ofensivamente hablando, pero que también puede ser el líder de un equipo espiritual, puede ser el líder de un equipo también aportando en defensa, como han sido estos dos jugadores, como ha sido LeBron. Va a poder ser un jugador que no sea tan unidimensional, que también pueda pasar un poquito la pelota, que pueda crear para el resto de los compañeros, que sea un jugador agresivo en los rebotes como Tatum. Va a poder hacer estos pequeños detalles que para mí van a marcar la diferencia, o se va a acabar quedando en un Carmelo Anthony. No es nada en contra de Carmelo Anthony, ¿vale? Pero Carmelo Anthony ha sido un grandísimo jugador en NBA, ha sido un anotador increíble en NBA, pero tuvo un problema, y es que en muchos momentos de su carrera se quedó como eso, un anotador en NBA. Y en la NBA moderna, sobre todo en la actual, hay que pedirle más cosas a una estrella, no solo que te anote 30 puntos. Que te anote 30 puntos es espectacular, estamos todos de acuerdo. Pero Bradley Beal anotaba 29 puntos en los partidos y era Bradley Beal. Entonces, hay que ser consecuentes, ¿vale? Y creo que Dybantsa tiene una tarea muy importante y es que sea consciente de que ya es lo suficientemente buen anotador como para que siga mejorando ese aspecto y sobre todo mejore el tiro de tres, pero que sobre todo que mejore otras facetas del juego, ¿vale? Que sea más seguro con la pelota en las manos, porque a veces tiene pérdidas un poco tontas, que esté más activo en defensa y que sea un poco más un jugador heliocéntrico, ¿vale? Que las defensas atraer a las defensas, que se va a buscar a sus compañeros. Si consigue hacer todo eso, entonces Dybantsa es el número 1 del draft. Pero como yo no confío tanto en que va a hacer todo eso, es a mí una de las cosas que me tiran un poquito para pensar que va a ser peor que Darin Peterson. Pero si consigue hacer todas esas cosas, es que entonces vamos a estar hablando de uno de los 5 mejores jugadores probablemente de la NBA de los próximos 10 años. O de los próximos 20 años, mejor dicho. Entonces nada, con todo esto dicho, un abrazo muy fuerte, dale que os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle hype y todas esas cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.